Qué bueno que nos acompañan, bienvenidos. Gracias por estar aquí en Medellín Ciudad Saludable en este jueves. Hoy les traemos un tema que siempre resulta muy importante y que a nosotros nos encanta desarrollar por lo que implica para nuestra sociedad. Es el tema de la anticoncepción, la utilización de los métodos anticonceptivos. Sin duda un tema que tiene que abordarse obligatoriamente por lo menos desde 3 puntos de vista. El concepto de la sexualidad, qué entendemos, qué representa para nosotros culturalmente la sexualidad y realmente qué es, porque esto tiene unos parámetros definidos. Hay un contexto de derechos sexuales y reproductivos que no podemos dejar pasar cuando tocamos un tema de este tipo y por supuesto el proyecto de vida. Hablar de anticoncepción sin la claridad de un proyecto de vida resulta como echar agua en una coca que no tiene fondo, que se va, que se pasa. De eso vamos a hablar hoy. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes y efectivamente un tema que nunca va a sobrar, que siempre va a ser importante recalcar, donde vamos a aprender todos bastante, porque sí hemos tocado el tema de la planificación familiar desde varios aspectos, desde el abordaje de los derechos en la sexualidad, desde el proyecto de vida. También es muy importante dedicarle un buen rato, porque sabemos que es una necesidad de todos, a los métodos anticonceptivos como tal, cuáles existen, cuáles son los más adecuados, cómo es la forma de ayudar y buscar una orientación para que se elija el más adecuado. Increíblemente, Felipe, a estas alturas del 2014, donde tenemos información de muchas fuentes y donde podemos buscarla de muchas formas, hay parejas incluso de muchos años de casados, parejas ya adultas, no estamos hablando de adolescentes, que no conocen bien cuál es el mejor método anticonceptivo para ellos, que van rotando de uno en otro y que ahí es donde muchas veces aparecen aquellos embarazos tristemente que no son deseados y que así esté en una vida de pareja, van a generar una crisis y una afectación grande. Ahora, ¿qué vamos a decir en nuestros adolescentes, en nuestras jóvenes que hasta ahora están arrancando ese proyecto de vida y que sabemos que después de un embarazo se va a dificultar todo, el estudio, el trabajo, todo va a quedar limitado? Usted plantea la tesis y yo le busco el dato para reforzar lo que está diciendo, porque bueno, es que las estadísticas son claras. El Centro Latinoamericano Salud y Mujer con cifras demuestra específicamente eso. Tan solo el 52% de las mujeres latinoamericanas utilizan métodos de planificación. Eso significa que el 48% no las utilizan y esa cifra, yo no sé ustedes cómo la analizan, pero es una cifra enorme. Incluso si uno la detalla frente a Norteamérica y Europa, estamos pero re mal. Lejos. Y el asunto no es de información, seguramente nos falta pedagogía y conscientes de eso es que hacemos programas de este tipo, pero los gobiernos nacionales, regionales, locales se han esforzado mucho durante los últimos años, especialmente en Latinoamérica y en los países en vía de desarrollo, de llevar este mensaje, de entregar este mensaje, de hablar de proyecto de vida, de hablar específicamente de anticoncepción. Y el tema cala, va calando, pero nos falta todo por hacer, bueno, mucho por hacer, y por eso es que traemos hoy el tema. Si uno se viene a las estadísticas de Antioquia, por ejemplo, el 24.5% de los adolescentes, de las adolescentes entre los 10 y los 19 años ha estado en embarazo, casi el 25%. Una cuarta parte de las mujeres antioqueñas en la adolescencia, con unos resultados terribles. Esos embarazos, más del 82%, terminan en abortos mal practicados, ilegales, claro, generando serios problemas de salud también. Señor, las estadísticas son gravísimas y lo mencionábamos el viernes con el gerente de la Clínica Prado, el 22% de los bebés que nacen allá nacen de madres adolescentes entre esas edades, entre los 10 y los 19 años aproximadamente, con todas las consecuencias que sabemos que traen tanto para ellas, sus familias y para los bebés. El 48%, a mí como médica, como mujer, me parece una cifra exagerada. Escandalosa. Escandalosa, porque es además que no se sabe qué en las CPS, en las diferentes instituciones de salud, independiente del régimen en el que estemos subsidiado o contributivo, hay una obligación de que se nos brinden los métodos anticonceptivos, siempre acompañados de una asesoría para saber cuál es el que más me conviene. Entonces, para eso estamos acá, para que ustedes empiecen a llamar, a utilizar las líneas para preguntar, porque tenemos 2 invitadas de la Secretaría y expertas en el tema y ayudas didácticas, en fin, muchas cosas que nos van a ayudar a aclarar, porque alrededor del método anticonceptivo mucho de ese desconocimiento es también
que voy orientada por lo que me dijo la amiga, por lo que me dijo el farmacéutico, y solamente aquellos que son definitivos, como la tubectomía, como la vasectomía, como los implantes que estrictamente los debe poner un médico, como los dispositivos, se van y se buscan en las instituciones. Los otros es por lo que me digan. Y si me contaron una cosa errada, entonces ya no lo voy a usar, me quedo sin planificar con ese temor que voy a hacer y ahí viene el embarazo. Un tema, doctora Fanny Isabel, que me excuso en la expresión, pero toca también con la ignorancia. Me estoy refiriendo específicamente a la cantidad de mitos que hay en torno a la anticoncepción. Entonces, que hay que sentarse antes de la relación en una piedra caliente, o hay que chupar limón con sal antes y después de la relación para evitar quedar en embarazo. De esa magnitud, de ese tamaño, de ese error, de esa ignorancia, es muchas veces el abordaje y el análisis y el conocimiento que tenemos de este tema. Por eso, qué bueno que podamos trabajarlo nuevamente, sin tapujos, hablando las cosas como son, esperando que ustedes consulten, que aprovechen. Las dos personas que nos acompañan hoy son expertas, han escuchado de todo en ese proceso, quieren orientarlos, quieren brindarles el servicio de la orientación para que ustedes tengan muy claro estos asuntos. Un asunto que tiene que ver con la salud reproductiva, y la visión de la Organización Mundial de la Salud con la salud reproductiva es muy bonita porque es una visión integral, tiene que ver con lo físico, con lo mental, con lo espiritual, con lo social incluso, y abarca varios parámetros. Entonces hablamos de una vida sexual segura, sin que nos afecte ni que afectemos a los demás. También hablamos de una vida sexual placentera, satisfactoria, porque tenemos todo el derecho. Y además este tema de los hijos, ¿quiero o no quiero tener hijos? ¿Cuántos quiero tener? ¿Cuándo los quiero tener? ¿Con quién los quiero tener? ¿En qué tiempo de mi vida los quiero tener? Este tema tiene que ver con todo eso. Exactamente, y entonces ahí es donde se pueden resolver todas esas dudas, porque yo sé que muchas personas, mencionaste esos mitos y se van a asustar, pero es que hay gente que piensa eso. Efectivamente, yo he encontrado en la consulta pacientes que dicen, y pacientes de no adolescentes que dicen, yo me tomo el anticonceptivo cuando viene mi esposo, porque es que mi esposo viaja. Entonces, de ahí partan pues como para las consecuencias. Y definitivamente, con estas ayudas y pudiéndolo conversar de una forma dinámica, como lo hacemos todos los días, cuando ustedes nos llaman, se despejan no solamente sus dudas, sino también la de las otras personas que nos están escuchando. Vamos a hablar de todos los métodos de barrera, vamos a hablar de la importancia del condón, de los métodos hormonales combinados, como las inyecciones, las pastillas, vamos a hablar de los implantes y de los dispositivos intrauterinos, que son métodos a largo plazo excelentes, pero de los que también se habla mal, entonces mucha gente los abandona o les da miedo llegar a ellos, ni siquiera pues a recibir la instrucción, y también de los métodos definitivos, que incluso tuvimos un programa dedicado a ellos. Obviamente mencionamos también los naturales, de todos ellos vamos a hablar. Entonces, un tema amplio, pero bien enriquecedor para todos. En ese contexto le pido un favor, doctora Fanny Isabel, póngale 5 estrellas al rey, al condón. Sí. Porque es que tiene que ser capítulo destacado por el doble propósito, por el doble servicio que presta. Prevención del embarazo no deseado y, por supuesto, evitar el mejor método para prevenir la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Entonces, póngale 5 estrellas. Definitivamente. Entonces, nos libra pues de todas las enfermedades más comunes, como el virus del papiloma humano, como el SIDA, como la enfermedad gonocócica, en fin, es una lista larga, y además es un método pues que bien utilizado, que eso es lo que vamos también a saber cómo se debe utilizar, es excelente para planificar. Pues veamos el informe preparado para hoy, tiene que ver con el embarazo adolescente. Por supuesto, cuando tocamos estos temas, hacemos un énfasis en la preocupación que tenemos desde la salud pública con estas niñas de 10, 12, 14, 15 años embarazadas, sin definir para dónde van, sin saber qué va a pasar con sus vidas, con el riesgo enorme que eso se replica, que esto se va dando. Una madre adolescente embarazada va a ser una hija que posible, eso está demostrado por estadísticas. Veamos este informe para avanzar en este tema. La Organización Mundial de la Salud se refiere a la salud reproductiva como el estado de complemento al bienestar físico, mental y social, en los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida, y por lo tanto no es solo la ausencia de enfermedades o dolencias. Pero además, al hablar de salud sexual y reproductiva, es necesario como padres e individuos que integran una sociedad
que comprendamos cómo educar y guiar a los adolescentes y jóvenes de acuerdo a sus necesidades y dudas específicas en este campo, teniendo presentes los derechos tanto sexuales como reproductivos, pero sobre todo brindándoles herramientas que les permitan capacitarse para la creación de su proyecto de vida, el cual les ayudará a fortalecer la responsabilidad con su cuerpo, consigo mismos, con las personas que les rodean y por tanto con la manera de abordar su vida sexual. La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes requieren mayor atención, pues viven un proceso en el cual requieren descubrir y explorar actividades que los conlleva al inicio temprano de las relaciones sexuales, muchas veces sin protección, convirtiéndolos en seres vulnerables a diferentes enfermedades y además a la posibilidad de un embarazo no deseado. Razones como estas demuestran la importancia de un adecuado acompañamiento y educación para adolescentes y jóvenes con respecto a los métodos anticonceptivos. Los programas de planificación familiar le brindan la posibilidad a hombres y mujeres en edad fértil de educarse e informarse con respecto a las diferentes opciones anticonceptivas a las que pueden tener acceso, pero lo más importante, que les ayudará a resolver dudas, a tomar decisiones y a proyectar cuándo será el momento indicado para tener un hijo. Ahora bien, que quede claro, vamos a hablar de los métodos, vamos a explicar varios, ustedes pueden resolver muchas dudas, pero esta no es la forma de escoger el método. La forma es siempre buscar una asesoría, se debe hacer un chequeo de los pacientes, de la pareja, se debe conversar con ellos, saber cuáles son sus expectativas, su edad, antecedentes personales, familiares, en fin, una asesoría que gracias a Dios afortunadamente en Medellín la encontramos de una forma muy fácil, porque existen los servicios amigables, existe la línea amiga 444-4448, que es el medio por el cual yo me puedo comunicar y saber qué servicio amigable es el que tengo más cerca, independiente de mi afiliación de salud, y poder ir y conversar sobre esto. Uno, conversar sobre los métodos anticonceptivos es importante, pero como lo dice Felipe, la sexualidad está desde que nacemos, esa relación con el otro, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo nos vemos. Entonces, así no tengamos pareja, rico también ir a hablar de todas estas cosas que nos preparan para una vida más placentera. Para cerrar esta introducción, yo quiero reiterar un asunto y es de reconocimiento. Nuestras realidades nos implican retos en estas materias. Tenemos el tema, por ejemplo, del embarazo adolescente que nos convoca como un reto de la salud pública que tenemos que enfrentar no solo desde el gobierno, sino también desde la sociedad, es decir, desde la corresponsabilidad. Y destacar en esta mañana el compromiso de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud de Medellín, que hace parte de la estructura alcaldía, y Metrosalud. Es que programas bandera como Medellín sana y libre de adicciones, sexualidad con sentido, y la estrategia servicios amigables, servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ¿qué tal que no contáramos en la ciudad con esas herramientas? Tal vez hoy somos un referente nacional de cómo abordar estos asuntos. Si no contáramos con ello, la situación, ¿cómo sería? Por fortuna tenemos estos programas y estos servicios que están ahí a la mano. En la red de Metrosalud, no en todos los puntos de atención, pero en muchos, pueden consultar en la línea amiga. Ahí está la orientación a la mano para nuestros muchachos, incluso para nosotros como adultos, para poder llevar este mensaje. Totalmente. Eso es una alegría. Exacto. Entonces, invitados a participar, 441-2100, línea local abierta desde ya, y 018-041-4099, nuestra línea nacional sin ningún costo. En redes sociales nos encuentran como @saludmedellín en Twitter y Salud Medellín en Facebook. Y claro, si quedan preguntas, ahí está entonces también el correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv. Funciona todo el tiempo para poderles responder. Vamos, doctora Fanny, donde las invitadas para que avancemos de una vez con este tema. Por aquí está Liliana y por aquí está Ruth, ya se las voy a presentar. Ruth, que es bienvenida. Amiga de esta Liliana, casa, ya ha venido en varias oportunidades. A mi lado, Liliana Baena. Liliana es enfermera y ella desempeña su trabajo, su profesión en los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, de los que les estamos hablando, la estrategia que tiene la Secretaría de Salud y qué gerencia opera Metrosalud. Y Ruth Cadena Barón, invitada varias veces al programa, es la coordinadora de esos servicios, los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Ruth, bienvenida otra vez, buenos días. Buenos días, siempre es un placer venir a este maravilloso programa. Finalmente es un programa dedicado a informar, educar, sensibilizar a la población, a todos ustedes con relación a temas tan importantes como es la salud sexual y reproductiva
que es un derecho que todos tenemos, ¿no? Ya le voy a Finalmente. proponer un tema. Primero saludo a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida y gracias por venir. Ruth, esto se enmarca y tenemos que hacer un encuadre en el tema del concepto de sexualidad y por supuesto el contexto de los derechos sexuales y reproductivos. Empecemos por ahí para que nos ubiquemos, porque uno no puede concebir hablar de anticoncepción como un capitulito por allá suelto sin estos parámetros. Sí, la anticoncepción por sí es un derecho, ¿cierto? Y está enmarcado dentro de una cantidad de derechos que nosotros tenemos, que la Organización Mundial de la Salud describe, como decía la doctora, dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Es un derecho incluso reconocernos como seres sexuados, ¿cierto? Es un derecho decidir si tengo o no tengo relaciones sexuales. Hay derechos que nos permiten a nosotros decidir si usamos o no un método anticonceptivo. Entonces, dentro del marco de lo que tú decías de la salud sexual y reproductiva, que la OMS dice que es el completo estado de bienestar físico, emocional, social, relacionado con la salud sexual y reproductiva, lo que buscamos es que la población o que todos nosotros desarrollemos nuestra sexualidad, ejerzamos nuestra sexualidad de una manera sana, satisfactoria, placentera, sin que haya ningún riesgo físico, ¿cierto? Porque también hay asuntos en la reproductividad, como decía la doctora, para asumir un método anticonceptivo hay que saber qué riesgos tengo de base desde la parte física, desde la parte médica, que nos permiten a nosotros identificar riesgos. Pero finalmente la salud sexual y reproductiva se enmarca dentro de una cantidad de derechos, el derecho a decidir si uso o no un método anticonceptivo, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de métodos anticonceptivos, y ahorita la doctora decía, todavía uno se encuentra con mitos, pero también se encuentra con barreras. Esposos que todavía le prohíben a sus esposas usar métodos anticonceptivos, hacerse la ligadura de trompas o tubectomía. Eso pues pasa hoy, todavía pasa hoy. Todavía sucede que el compañero es quien decide sobre el cuerpo de su compañera. Y mujeres ¿cierto? que se van a escondidas a hacérsela. Claro, tristemente, por supuesto. Sin la aceptación del esposo. Claro, entonces ahí los derechos se ven vulnerados cuando yo pierdo mi autonomía y pierdo la posibilidad de tomar decisiones frente a mi propio cuerpo. Sí. Bien, Liliana, importantísimo hacer esa diferenciación entre métodos anticonceptivos y planificación familiar, porque tiende siempre pues como a pensarse que es lo mismo. Sí, realmente cuando hablamos de anticoncepción es una manera que utilizamos para evadir o no generar un embarazo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de planificación estamos hablando de algo mucho más grande, de planear, y la parte de planear tiene que ver mucho con el proyecto de vida. Nuestro proyecto de vida depende, y nuestro futuro, pues, como se vaya a realizar, depende mucho de la planeación que tengamos desde el comienzo, ¿cierto? Por eso es tan importante enseñarle a los jóvenes desde que empiezan en los colegios la importancia de desarrollar un proyecto de vida y de que ellos miren a futuro cómo se quieren ver, si realmente quieren tener un hijo, a qué edad, con qué intervalo de tiempo. Y la planificación lo que ayuda es a eso, a que ellos planeen cuál es el momento más adecuado para poder generar un embarazo. Ruth, este tema de los derechos sexuales y reproductivos, este asunto del proyecto de vida, lo estamos llevando como mensaje especialmente a nuestros jóvenes, porque ahí es donde tenemos que empezar a sembrar la semillita. En los adultos tendremos que corregir ciertos desconocimientos e ignorancias, como yo decía hace un ratico, pero estamos en el proyecto, en la estrategia, llevando este concepto. Claro que sí, estamos trabajando el fortalecimiento del proyecto de vida, porque algo que también estamos tratando de enseñar o fortalecerle a la población es que los jóvenes no es que tengan un proyecto de vida, ellos tienen un proyecto de vida hoy, ¿cierto? Lo importante ahí es darles acompañamiento, y en el tema de derechos sexuales y reproductivos se trabaja todo el tiempo, ¿cierto? Porque no solamente el tema de los mitos ocurre con los adultos, también los jóvenes tienen mitos alrededor de la sexualidad, alrededor de la anticoncepción. También existen asuntos que todavía tocan el derecho, en donde las adolescentes también dependen de si su compañero, siendo adolescente, le permite o no le permite usar un método anticonceptivo, y eso no solo pasa con los adultos. Pero además también trabajamos el tema de derechos y trabajamos proyecto de vida con los adultos. La planificación familiar no solamente toca al joven, también toca al adulto.
todavía encontramos adultos que no planean sus hijos y encontramos Claro. entonces adultos de 30, 40 años que sus hijos vienen sin ser planeados, muchos sin ser deseados, ¿cierto? Entonces, este es un programa que aunque lo está liderando Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes, también es un programa que toca a la población adulta, mucho más porque deben ser acompañados los jóvenes por los adultos. Entonces, para que los jóvenes entiendan y tengan las puertas abiertas a ejercer sus derechos, los adultos deben entender qué es lo que está pasando y también deben educarse al respecto, ¿cierto? Antes de su pregunta, doctora Fanny Isabel, quiero reiterar la invitación a los Claro. televidentes para que aprovechen el espacio 441-2100 y 018-4040-99. Con toda la confianza, aprovechemos la presencia de estas especialistas que nos acompañan hoy. Hay muchas dudas, hay muchos mitos, hay muchos desconocimientos. Es el momento de salir de esa duda que usted tiene respecto a uno u otro método o lo que usted está haciendo, si le falló, si no le falló. Pregunte hoy porque es el momento de descifrar y entender todo este tema. Sí, señor. Y te quería preguntar, Liliana, dentro de estas asesorías que ustedes hacen, donde entiendo pues que hay personal muy capacitado, psicólogos, enfermeras, la demanda es importante respecto a conocimiento de métodos anticonceptivos. Sí, se presenta muchísima pregunta en la parte pues, de lo que son adolescentes y jóvenes. Ellos llegan con muchísimas inquietudes, pero cuando hablamos de salud sexual y reproductiva no solamente llegan preguntando por métodos de planificación. Hay muchas inquietudes que ellos manejan desde su adolescencia, inclusive adultos, porque el programa también recibe adultos, siempre y cuando sean pues, vinculados pues, al joven que esté llegando al servicio amigable. Entonces encontramos inclusive preguntas de ellos de la diferencia en cambios corporales que están presentando, les genera a ellos muchas dudas y muchas inquietudes, que se genera por decir algo un joven que en algún momento empezó a sentir que le gustaba a otro compañerito y dice, esto no es normal, ¿cierto? Allá nosotros atendemos todo tipo de preguntas y de consultas que ellos tengan, todo lo que tenga que estar relacionado con salud sexual y reproductiva. Me encantan esos ejemplos que pones, porque eso es la vida del Real. diario vivir. Es la niña también que se siente presionada por el novio de 13, 14 años y ella Exacto. todavía no quiere tener relaciones y muchas veces esa es la que termina en embarazo. Sí. Poder ir contar eso, que es difícil de pronto contarlo a la mamá o al profesor del colegio, hablarlo con ustedes es un cuento completamente diferente. Sobre todo que con los servicios amigables de salud amigables para adolescentes y jóvenes hay un espacio abierto para que el joven asista sin ningún tipo de restricción. Allá no lo vamos a criticar, no lo vamos a señalar, ¿cierto? Entonces el joven puede asistir sin ningún problema porque algo que usted decía ahorita, doctora, es que buscan apoyo en los amigos, en las farmacias, que aunque son una institución importante Claro. dentro de la ciudad, también a veces carecen de esos elementos para dar respuesta a todas las inquietudes de los jóvenes. Entonces son espacios, los servicios amigables, donde ellos pueden ir a preguntar cualquier tema. La anticoncepción es un tema muy importante para ellos y es una temática que ellos también preguntan desde muy tempranas edades, aunque no tengan relaciones sexuales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No siempre cuando un joven pregunta sobre salud sexual y aún más sobre salud reproductiva, quiere decir que está teniendo vida sexual activa. Ese es uno de los temores que tenemos los padres, ¿cierto? Que si le vamos a hablar a los chicos sobre métodos anticonceptivos, ya los estamos induciendo a que tengan relaciones y no siempre es así. Están buscando apoyo o ayuda o Conocimiento. Liliana, la verdad, ¿cómo llegan nuestros muchachos a los servicios? ¿Muy perdidos, muy desubicados, con teorías muy erradas o llegan con unas bases dadas por los colegios, a veces más o menos reales? Pues mira, todavía se está viendo mucho tabú en el tema de la planificación, en el tema de lo que es salud sexual y reproductiva. Son muy pocas las instituciones que brindan pues como un acompañamiento integral en ese tema. Entonces, la verdad, llegan con muchísimas inquietudes. Tenemos un grupo de profesionales pues bastante capacitado que son capaces de atender cualquier consulta y darle la orientación ideal para que ellos puedan llegar a resolver como todas esas preguntas. Pero son preguntas, como les dije ahora, desde los cambios corporales hasta no quiero tener una relación sexual, pero sí quiero tener conocimiento sobre qué métodos existen, a qué edad puedo empezar o soy libre de decidir qué derechos tengo, ¿cierto? O sea, son muchísimas las preguntas y las inquietudes que ellos presentan, sobre todo cuando están tan adolescentes. Y allí el espacio es para eso, para poder resolver, acompañar y orientarlos en las necesidades que ellos estén presentando en ese momento.
Sin embargo, el sector educativo está jugando en este momento un papel muy importante. Creo que a nivel del país hay una apuesta interesante con el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, en donde se está incorporando el tema de salud sexual y reproductiva dentro de los pensum de los adolescentes y jóvenes en las instituciones. No ha tenido un desarrollo muy grande, pero es una apuesta importante en el país. No es que los jóvenes no tengan información. Yo creo que, y ellos incluso lo han manifestado abiertamente, nosotros sabemos de salud, no de salud sexual, de métodos anticonceptivos, de ITS, porque simplemente nos vamos a internet y buscamos la información y ahí está. Lo que hay que hacer es profundizar en ella, tener información más cualificada, de mayor calidad, que ellos sientan que tienen gente que está ahí, profesionales, que lo que hacen es reforzar lo que ellos tienen, porque sí hay mitos. Sin embargo, también hay jóvenes que son muy versados en los temas, que son personas, los chicos son muy, ellos son muy creativos, pero además son muy críticos. Ya los jóvenes de ahora, ellos preguntan y preguntan, investigan, ¿cierto? Entonces, así como llegan los chicos que no saben absolutamente nada o que están llenos de mitos, también llegan los que llegan muy decididos a cuál es el método que quieren utilizar, cuáles son las preguntas que quieren hacer, e incluso también nos enseñan a nosotros algunos asuntos que no sabíamos, ¿cierto? Saludemos a Marcela Gaviria, ¿no está? ¿No está Marcela? Bueno, 441-2100 y 018-041-4099. La primera es la línea local para quienes están en el Valle de Aburrá o están en el Oriente, y la segunda la línea nacional. Marcela, ¿estás ahí en el Picachito? Bienvenida. Sí, estoy en la línea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, nos alegra que llames. ¿Quieres participar? ¿Tienes pregunta? ¿Algún comentario? Sí, es para saber, porque es que lo que pasa es que... Sí, es que lo que pasa es que yo me hice operar muy joven. Entonces yo ahora vivo con un compañero y él pues no tiene hijos. Y él dice pues que para yo darle un hijo, pero yo estoy operada. ¿Y ya hablaste eso con él? ¿Él sabe de que tú te operaste? No. Ah, ¿no has hablado con él? Bueno, vamos a recibir orientación, además porque nos toca... Gracias, Marcela. Además porque nos toca el tema de cuando se decide la intervención que es definitiva, claro, la que no se puede revertir. Sí, mira, básicamente es importante que se mejore, o sea, por lo menos asumas el comunicarte con tu pareja y decirle directamente la situación en la que tú estás, ¿cierto? Cuando una persona toma la decisión de usar un método anticonceptivo, siempre tiene una asesoría previa, cuando es definitivo, mucho más, ¿cierto? Sí, sobre todo si nosotros somos muy jóvenes, cuando vamos a tomar esa decisión ya sabemos que es definitivo. Hay cirugías que en este momento se puede acceder de manera particular porque no está en el POS, que tampoco da la posibilidad al 100% de poderse volver a embarazar. Pero en el caso tuyo, mi recomendación es que te acerques a los servicios amigables si, por ejemplo, estás en el rango de edad de 10 a 29 años, o te acerques a los servicios de salud para que ellos te orienten en el cómo abordar con tu pareja esta situación, ¿cierto? Porque si él quiere un hijo, en este momento está buscando un hijo y tú no puedes dar respuesta a esto, ¿cierto? Entonces es importante que te asesores, si sientes que no puedes hablar con él directamente del asunto, ¿cierto? Eso es muy importante. Si estás en el rango de edad, puedes asistir a los servicios amigables, que ahí tenemos psicólogos que te pueden ayudar para que te puedan orientar frente al asunto. Si no, en los servicios de salud de tu EPS. Si es menor de 29 años, puede acudir a los servicios de salud amigables. Llamando a la línea amiga. Exactamente, ya vive en el Picachito, entonces si llama al 444-4448 le van a decir cuál es el sitio más cercano de Metrosalud donde puede ir a buscar esta asesoría. Entonces vamos a un pequeño corte institucional, seguimos hablando de este tema tan interesante, métodos anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente. A la hora de elegir un método anticonceptivo hay que tener presente cuál será la mejor opción para su organismo. Lo más adecuado es consultar con el médico. Él indicará qué es lo más recomendable de acuerdo al chequeo que le realice y a sus necesidades. Si luego de dicha visita aún tiene dudas, puede acudir a los programas de planificación familiar ofrecido por los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes o comunicarse con la línea amiga 444-4448.
Adrenalina Aventura 7 Cerros Medellín. 5 equipos internacionales, 17 nacionales y 26 parejas, con recorridos entre los 150 y 280 kilómetros en pruebas de alta complejidad, con circuitos que estarán situados en los 7 cerros tutelares de Medellín, algunas comunas, corregimientos, escenarios deportivos y lugares turísticos. Adrenalina Aventura 7 Cerros Medellín, del 28 al 31 de agosto por Telemedellín. Aquí te ves. Medellín 2014 presenta del 6 al 13 de septiembre a Chick Corea, Orquesta Broadway, Aragón, Gilberto Santa Rosa, Chano Domínguez y muchos artistas más. Informes www.festivalmedellín.com. Cree que es que uno ya se va a poner en esas también. O uno tiene novio y que yo no sé qué, que se cuide, que estoy esto, que joderle las cosas. Eso es lo peor cuando uno consigue novio. Usted le pregunta entonces a quién, a su mamá, a sus amigos, entonces busca por internet. A mis amigos. Uno más que todo siempre se habla así como estamos hablando. Y uno nunca dice nada. ¿Usted no siente que uno siente más confianza con los amigos que con la misma familia? Sí, ¿No? Es como, pero no falta la persona que vaya y le diga a la mamá, mamá, es que yo voy a empezar a estar con mi novio, yo quiero cuidarme. Ah, sí, es confianza. Yo quiero, la mamá pero le demasiada confianza. Sí, pero muchas personas piensan que si uno planifica es porque ya empezar vida sexual. No, ¿será que no? A mí me parece que planificar es muy bueno. Sí, muy buena elección. Prefiero planificar, no sé, cuidarme, asegurarme de que la otra persona también se cuide. No es solo el hecho de planificar, es también de protegerse de una enfermedad. Si yo voy a estar con una persona y así por más que yo le tenga confianza y por más que yo diga que no es que la persona que yo quiero me la va a entregar, no, uno no sabe con cuántas personas se haya acostado y que le vaya a pegar a uno. Uno tiene que tener presente el hermoso y bello condón. Ajá. Sí, porque como dicen, uno se acuesta con una persona y también se acuesta con su pasado. Muchas veces que no hablas con la mamá por temor de que le pegue o... Pero mi mamá simplemente llega y me dice, a Jessica, cuando me vino la primera vez, ella me dijo, Jessica, tienen que amarse los castores. Y luego me llevó normal a un centro de salud, preguntó que cómo planificar. Hay unos padres de familia que les da como pena, vergüenza hablar de eso con uno. La mamá no le habla a uno de eso, no como le habla a la mamá. Si la mamá ya... Por eso, pero entonces uno no puede empezar a decir que no, es que mi mamá no me dijo, es que mi mamá tampoco. A mí me parece que ahora buscar esos métodos de que para planificar, que como cuidarse, es muy fácil. ¿Qué les pasa? Hay muchas eso? niñas que se ponen a inventar que no, que es que él me botea, afuera, yo no quedo en embarazo, que es que después de que yo esté con la persona voy a hacer fuerza, que tomar, que es que limón con cerveza, que yo no sé. No, toman es limón con sal y agua. Ah, no, solo limón con sal antes y después. Ajá, que es que limón con sal y que orinar en una piedra caliente para no quedar en embarazo. Para que no quede en embarazo. ¿Qué es eso? También es por brujería. Hay que mirar eso por la realidad, simplemente cuidarse. Para eso existieron esos métodos de planificación. Que yo voy a estar con alguien y que yo ir a comprar un condón normal, voy y lo compro. Es que a mí que me importa lo que la gente piense. Es mi seguridad y es lo que yo vaya a hacer, ¿tú sabes? Pero lo que la gente diga, después de que yo tenga un hijo, la gente luego me lo va a mantener por lo que dice. No, es uno. Uno tiene que ser realista, estamos en pleno siglo XXI. Métodos para planificar, ahí así. Estos muchachos adolescentes son de la ciudad, son de acá de Medellín y este segmento
es un fragmento de una serie que se llama Revelados, que se está emitiendo en varios canales del país, entre ellos Telemedellín, que toca precisamente el tema. Y ahí está claro, compartimos con ustedes tan solo 2 minutos y así se conversen. Ahí están los temores hacia trabajar el tema con los padres, cómo buscan la información en internet y los mitos, de eso hablan. Queríamos compartir esto para tener también un poco como este contexto y acercarnos realmente, más que desde esta conversación, a cómo son las conversaciones que se dan allá con los amigos. Una total realidad, y ahí uno mira cómo ellos van conversando, lo que tú decías, unos con mucho criterio ya y con muchas cosas claras y otros también más perdiditos, pero definitivamente sabiendo que necesitan pues buscar una ayuda y una orientación frente a este tema. Tenemos nueva televidente para participar, María Hilda Marín, nos está llamando desde Castilla. Bienvenida, Hilda. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, tengo una incógnita, lo que pasa es que tengo 2 adolescentes y yo les hablo mucho, pues, que se cuiden y todo el cuento, pues. Y ella me dice, ay, mami, es que usted es muy intensa, o sea, todo lo que dicen las sardinas, que uno se vuelve intenso, cansón, y yo les explico. Pero yo quisiera saber si el método de planificar el que le ponen en la mano es algo que no les produce, porque tiene muchos mitos que dicen que se adelgaza, se engorda. Yo quisiera, ese para mí es el mejor porque es más seguro. Entonces quisiera saber a qué edad se lo pueden colocar uno a las niñas. Perfecto, Hilda, pues una muy buena pregunta que nos va a centrar ya de una vez en los métodos anticonceptivos, porque estos implantes de verdad que sirven porque son a largo plazo para las niñas jóvenes, para las personas que están empezando la vida sexual, que es complicado estarse acordando de una pastilla, que quieren algo más discreto y que obviamente no quieren tener hijos sino mucho tiempo después. Sí, realmente hoy en día se está viendo muchísimo ese método, sobre todo en la población más joven, y es con ese objetivo de que ellas no tengan que estarse acordando constantemente de la toma de una pastilla, de una inyección que se les puede olvidar y disminuir la efectividad, mientras que con este método tienen 5 años de efectividad y están más tranquilas y pueden seguir sus labores estudiantiles, inclusive ayuda a que ellos puedan planear si en 5 años desean tener un hijo, retirárselo y pues buscar su bebé, ¿cierto? O si definitivamente en el proyecto de vida de ellos está a más largo plazo, pueden volver y colocarse el método. De efectos secundarios, todos los métodos tienen sus efectos secundarios, pero no son tan severos, eso sí depende mucho del organismo de la paciente. Las hormonas que nos inyectan o que liberamos cuando tenemos un método anticonceptivo es muy similar a las hormonas naturales de la mujer, entonces son muy bien toleradas, pero no falta la paciente que de pronto sí tenga alguna reacción y que toque cambiar de método. Aunque la tolerabilidad de este método ha sido muy alta. Es escaso pues como ver niñas que definitivamente digan no, me lo tengo que quitar porque estoy con un sobrepeso exagerado, ¿cierto? Los métodos más o menos pueden subir entre 1 a 2 kilos máximo. Si presentan un peso superior, sí tenemos que empezar a mirar qué está pasando con el método, mirar pues cómo está su presión arterial, mirar todo su estado físico y si eso está generando alguna patología de base, pues tocaría retirarlo. De lo contrario, serían 5 años pues continuos donde ellas pueden estar tranquilas con la utilización del método. Bueno, doctora Fanny Isabel, ¿iba a decir algo a propósito de esta respuesta? Sí, es recordarle también a los televidentes que no es el método el que engorda o adelgaza, es la persona con sus hábitos de alimentación, que pueden haber algunos cambiecitos hormonales que produzcan más ansiedad, de pronto por comer al principio, pero solo al principio, pero que eso depende de la persona que lo tiene para poderlo controlar. Le iba a decir que aprovechemos el tiempo para que este asunto no se nos quede solo en conversación y tengamos más de cerca el conocimiento de los métodos, que para eso tenemos unas ayudas pedagógicas que usted y Liliana nos van a ayudar con eso. Vamos a ir con Liliana entonces a donde están todas las ayudas que ella trajo. Perdón, yo me paso por delante para que empecemos a conversar. Tenemos también entonces una capsulita donde vamos a hablar en una forma muy general de la importancia de conocer los métodos anticonceptivos y los diferentes tipos. La vemos y seguimos entonces con Liliana para ver todas estas ayudas. Los métodos anticonceptivos se clasifican en métodos de barrera como preservativos, diafragmas o espermicidas, dispositivos intrauterinos como la T de cobre, anticoncepción hormonal como las pastillas, los parches o la inyección y la esterilización tanto para hombres como para mujeres.
Muy bien, entonces arrancamos acá con Liliana, que vamos a empezar a hablar de los métodos. Cuéntanos cuál nos vas a mostrar en este momento. Bueno, inicialmente contarles que todos los métodos anticonceptivos tienen alta efectividad. ¿De qué depende el resultado? Realmente de una buena asesoría, de un buen acompañamiento, de que la paciente se concientice de que hay que utilizarlo de una manera muy regular o en caso de que sea un inyectable, entonces en la fecha que realmente el asesor le indicó. Siempre en las asesorías se deben presentar todos los métodos anticonceptivos que existen para que ellos sean libres y autónomos de decidir cuál es el que quieren tomar. Generalmente en las consultas ustedes cuentan con estas ayudas para que sea mucho más gráfico y mucho más entendible para los pacientes, para las parejas a que se van a enfrentar. Ajá, así lo hacemos en todas las asesorías con ese fin pues de que ellos se vayan tranquilos y seguros del método, el mecanismo de acción que tiene, la efectividad que tiene y que se puede lograr porque no todos los métodos son 100% efectivos, claro, pero que si lo hacen de una manera adecuada y con toda la confiabilidad que le dan en la asesoría, con total seguridad van a tener una efectividad muy alta. Entonces vamos a disminuir pues ese índice de embarazo, sobre todo en las adolescentes que se están presentando hoy en día en gran cantidad. Dentro de los métodos anticonceptivos que tenemos están las píldoras. Las píldoras son uno de los métodos pues muy acogidos por las niñas sobre todo, porque a veces dentro de la asesoría cuando usted les da la información, ellos dicen, no, es que eso me engorda, eso me mancha, eso cierto, me da acné, pero por el contrario hemos visto que los métodos anticonceptivos orales antes ayudan a que regulen el ciclo menstrual, a que la paciente disminuya el síndrome premenstrual, a que el acné muchas veces disminuya, entonces eso hace que ellas se sientan más tranquilas y empiecen a iniciar un método anticonceptivo oral. Los cólicos, por ejemplo, aquellas menstruaciones que son muy largas, sería un método bueno pues para ese tipo de pacientes. Ayuda también a disminuir el sangrado. Entonces esas cositas son ventajas que a ellos les interesan porque no deja de ser un poco incómodo cuando estamos con el periodo, ¿cierto? Entonces hay unos anticonceptivos que son de 21 pastillas, otras que son de 28. Siempre debemos empezar el primer día del periodo menstrual. Terminar las pastas dependiendo de la cantidad que traiga, si son 21, entonces descansamos 7 días y al 8º día, independiente de que tengamos o no el periodo, tenemos que volver a empezar. Algunas se quedan esperando el sangrado, pasan 7, 8, 10 días, arrancan tarde y entonces ahí se pierde la efectividad. Entonces ahí es donde se pierde la efectividad, por eso es tan importante durante la asesoría hacer como esa claridad, resaltar pues como esa claridad de que debe ser muy juiciosa en la toma continua de la píldora. Ojalá una hora pues siempre similar a la que empezó. No quiere decir que si la deja de tomar pues 2, 3 horas ya perdió el efecto, pero inmediatamente se acuerde si lo debe hacer. Poner la alarmita del celular, buscar formas en que se pueda acordar más fácilmente. Inclusive hoy en día pues las niñas están mucho más juiciosas con este método que antes pues debido como a todas las ventajas y beneficios que también les puede presentar. Entonces ellas ya la toman también como una manera de mejorar muchas condiciones que se presentan con el síndrome premenstrual. Y una cosa importante, porque es un mito también, que piensan que si hay uno de estos trastornos, un ovario poliquístico, un acné severo y necesitamos de pronto acudir a ella sin que todavía vaya a tener vida sexual, muchas mamás dicen, no es que empezó muy temprano, es que arrancó a los 16, entonces eso le puede producir infertilidad porque si va a tener los hijos a los 28, entonces, ¿qué va a pasar? Eso también es otro de los mitos que se presentan. Los anticonceptivos no generan infertilidad. ¿Qué hacen los anticonceptivos? Los mecanismos que manejan casi todos en común es inhibir el óvulo, ¿cierto? La salida del óvulo para que no haya una fecundación. Aparte de eso, aumentan el moco cervical, impidiendo que los espermatozoides ingresen y no vaya a haber una fecundación. Hace unos cambios en el endometrio para que el endometrio no esté muy lleno de endometrio pues como tal, y no tenga pues como la capacidad de albergar ahí un óvulo fecundado. ¿Sí? Perfecto. Otro de estos métodos, entonces, pero que es a un mes, es la inyección, que también es muy de las más demandadas, de las que más les gustan pues a las niñas, porque también es de fácil aplicación y de fácil recordación. ¿Alguna recomendación especial con la inyección? Pues a ver, a veces puede suceder que al comienzo de colocarse en el inyectable generen un poco de náuseas, de vómitos, inclusive a veces se desorganiza un poquitico el ciclo menstrual, pero es de darle como un tiempo de 2 meses más o menos para que vuelva y se regule el ciclo. La efectividad de este tipo de métodos es del 98.99%, que es muy alto. Excelente. La diferencia pues serían 2 pacientes entre 1000 que pueden quedar embarazados. Pero ¿de qué depende eso? Realmente pues como de la verdadera toma y conciencia que tenga el paciente
en la utilización del método. Liliana, te invito a que pasemos otra vez a la sala, seguimos conversando y ahorita continuamos mostrando los otros métodos. Sí. Muchas gracias, muy interesante, Ruth, este planteamiento que nos acaban de hacer y esta demostración. A propósito, mientras Liliana y la doctora Fanny se acomodan nuevamente con nosotros, tengo una pregunta y es, una de las inquietudes que tenemos los padres es como cuándo empezar a fortalecer el concepto de anticoncepción en los hijos. Por supuesto corresponde, lo hablamos en el primer segmento, al proyecto de vida, pero ¿cuál es como la edad apropiada de inicio? ¿Por condiciones físicas? Eso es muy relativo, depende primero de la curiosidad del chico, ¿cierto? Ahorita la televidente que llamó decía, mis hijas me dicen que yo soy muy intensa, ¿cierto? Porque a veces los padres se angustian para comenzar a hablar con los hijos de asuntos que a veces ni siquiera los chicos los tocan, ni les interesa, ni les parece. Y nos enredamos pero más. nos enredamos muchísimo más. Es cuando el joven esté preguntando y depende de lo que pregunte, ¿cierto? Porque si él no está preguntando anticoncepción, incluso ahorita nos decían algunas de las niñas en el video, es que mi mamá cree que porque yo estoy preguntando anticoncepción es porque voy a tener relaciones sexuales, ¿cierto? O si pregunto sobre sexualidad, lo que hacemos es llevar a los chicos a una consulta anticoncepción porque creemos que ya empezaron vida sexual activa. La sexualidad se debe empezar a hablar en todos los ciclos vitales, eso también lo vimos en el primer video, ¿cierto? Porque nosotros nacemos como seres sexuados, entonces con los niños hay que hablar de sexualidad, luego con los adolescentes, después como adultos debemos hablar de la sexualidad. No hay una edad establecida que uno diga, ya es momento para hablar con ellos, es a medida que se va desarrollando la temática. Sí es importante ser muy asertivos en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y si no tenemos información suficiente, acudir a los servicios de salud para que ellos también nos orienten. ¿Sí? Perfecto. Y tenemos nueva televidente desde La Estrella, está Mónica Acevedo. Bienvenida, Mónica. Muy buenos días. Qué pena, llegué tardecito al programa, pero tengo una pregunta. Tranquila. No sé Lo si importante es llegar. ¿Hasta qué edad debe uno planificar? Pues como lo de la menopausia, ya a partir de los 40, si es beneficioso uno planificar, a qué edad la debe uno suspender, o si tiene pues algo que ver con la menopausia. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, y esa pregunta es excelente porque cuántas embarazos hemos visto que pensaban que era la menopausia. Vean, no es que se me fue la menstruación y resulta que a los 9 meses tenemos un nuevo hermanito. Un nuevo hermanito, sí. Pues realmente nosotros consideramos que hay menopausia cuando llevamos un año, ¿cierto? Mínimo, sin periodo menstrual, porque no sabemos en qué momento estamos ovulando. Miren, estos días estábamos hablando de la primera menstruación de la menarca. Sí. Y una compañera decía, no es posible que tengamos niñas que jamás hayan menstruado y se hayan embarazado, ¿cierto? Entonces existen ovulaciones sin menstruación. En el periodo perimenopáusico pueden ocurrir asuntos como que se van los periodos menstruales por momentos, que podemos durar 2, 3, 4 meses sin menstruar y vuelve a aparecer la menstruación. Tiene que existir un periodo mínimo de un año completo, sí, con ausencia absoluta de cualquier sangrado, para nosotros decir que llegó la menopausia y que no vamos a planificar. Mientras tanto hay que utilizar un método anticonceptivo. Definitivamente. Porque tenemos mujeres de 49 años en embarazo, ¿cierto? O sea, mujeres que pensaban que ya había llegado la menopausia y que debían suspender el método. Es importante ir a controles médicos, es importante que el médico controle ese periodo, que estemos pendientes de cualquier signo, pues, de sangrado, alguna cosa, para además volver a comenzar a contar, porque uno les dice vuelva a contar, ¿cierto? Sí. Entonces eso es muy importante. El método anticonceptivo no se puede suspender hasta que definitivamente el médico no defina con usted y después de hacer un seguimiento y una asesoría que realmente llegó la menopausia. Eso es supremamente importante. Para ir a la pausa, 2 cosas rápidas, una en Twitter y otra en Facebook. En Twitter, porque Metrosalud está trinando diciendo promovemos la lactancia materna, un triunfo para toda la vida, y la promovemos desde la alcaldía, la Secretaría de Salud, buen comienzo, y por supuesto Metrosalud. Gracias a los compañeros de Metrosalud que trinaron hace 24 minutos con este tema. Me hace pensar en lo ocurrido ayer. Al final, no tengo los datos exactos, pero la jornada de donación de leche humana en el Hospital General resultó bastante bien. Y en Facebook
Facebook esto, porque es que se acerca. Es el próximo fin de semana, doctora, la jornada, la del sábado 30, Claro. para vacunarnos, para vacunar a nuestros niños, que no se nos quede ninguno y no desaprovechemos la jornada masiva el otro sábado. Sí, señor, completar esquemas, eso va a ser el 30 de agosto y aquí lo vamos a estar recordando todo el tiempo, porque gracias a esto cumplimos metas, pero metas en salud, en prevención, en hacer en esta ciudad que se erradiquen enfermedades tan graves. Vamos a un corte La entonces pausa, y sí. regresamos otra vez a hablar de anticonceptivos. El condón, además de ser un método anticonceptivo, es un medio que ayuda a prevenir significativamente la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerde que los condones deben mantenerse en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa. Además, tenga siempre presente verificar la fecha de vencimiento. Adrenalina Aventura 7 Cerros Medellín. 5 equipos internacionales, 17 nacionales y 26 parejas, con recorridos entre los 150 y 280 kilómetros en pruebas de alta complejidad, con circuitos que estarán situados en los 7 cerros tutelares de Medellín, algunas comunas, corregimientos, escenarios deportivos y lugares turísticos. Adrenalina Aventura 7 Cerros Medellín, del 28 al 31 de agosto por Telemedellín. Aquí te ves. Telemedellín siempre ha sido la casa de todos. La tuya. La mía. Donde vemos lo que nos pasa. Lo que sentimos y vivimos. Nuestras historias. Esas que han pasado por nuestros ojos. Hoy, igual que tú, estamos en la construcción de un nuevo sueño. Nuestra nueva sede. Para recrear y reinventar nuestra historia. Que también es tu historia. Ya comenzamos a construir la nueva sede que también será tu casa. Aquí nos veremos. Medellín, todos por la vida. Y estamos ya en el último bloque hablando de anticonceptivos y voy a invitar nuevamente a Liliana porque nos quedaron cositas por conversar y yo sé que tienes muchas cosas interesantes para contarnos con los métodos anticonceptivos. Me parece importantísimo, Liliana, recordar sobre el dispositivo intrauterino, la T de cobre, que es una ayuda tan grande, tan económica y que es a largo plazo. Bueno, sí, realmente es uno de los métodos que mayor acceso tienen los pacientes. Inicialmente, pues, como mostrarles este modelito que es un útero. Por acá, para que la cámara lo tome. Sí, aquí está. Acá tenemos entonces lo que son los ovarios. Dentro de los ovarios están los óvulos y estas son las trompitas. Acá está el útero y acá es donde el bebé o el feto se fecunda, pues, o se genera la fecundación y se implanta, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un método anticonceptivo como el dispositivo intrauterino, es una T que es flexible, libera unas hormonas que se llaman levonorgestrel, algunas pues que son como método hormonal. El dispositivo normalmente se coloca idealmente cuando la paciente esté con el periodo menstrual. Es más fácil el ingreso del método cuando están menstruando, el cuellito está más abierto, entonces es menos doloroso, es menos incómodo. Se hace una medida de la profundidad del cuello con antelación y luego con este aparatico que vemos acá, hacemos pues como el ingreso para que el método suba. Lo que pasa es que acá ya se nos salió. Los hilitos ahí están perfectamente. Listo. Antes de hacer todo esto, obviamente hay que coger un espéculo, visualizar el cuellito del útero e ingresarlo. Normalmente la T, cuando llega a este punto, sacamos la guía y ella se va a abrir. ¿Qué hace la T en ese momento? Empieza a generar una inflamación del endometrio. Entonces eso hace que se inhiba
la facilidad de que los óvulos, de que los espermatozoides ingresen, ¿sí? Aparte de eso, el moco cervical se espesa, entonces tampoco es fácil de que los espermatozoides ingresen. Se disminuye la movilidad de las trompas y los espermatozoides se demoran más para poder encontrar el óvulo, al igual que el óvulo también en llegar a la fecundación. Perfecto, o sea que este mito también de que es que la T de cobre o el dispositivo intrauterino es abortivo, nada que ver porque ya nos explicaste. Totalmente comprobado de que no. Exacto, aborto es cuando ya se encontraron y ahí no hay nada que hacer, ningún método anticonceptivo va a servir cuando ya se encontraron óvulo y espermatozoide. Exacto. Aquí esto lo que impide es que ellos no se encuentren, hay unos entonces que no tienen hormonas y hay otros que tienen hormonas. ¿Y tiempo de duración, Liliana? Entre 5 y 10 años, excelente, dependiendo del tipo de método, si es el excelente, que tiene hormonas con levonorgestrel, más o menos son 5 años, o el dispositivo de T de cobre que les puede durar hasta 10. Está en el post, completamente gratis. Completamente gratis, el acceso es muy fácil, es un método que realmente tiene una alta efectividad. A veces puede generar unos pocos sangrados en los primeros meses, pero como todos los métodos, a los 2-3 meses se regula el periodo. Perfecto. La única contraindicación que tiene es cuando los pacientes tengan enfermedades pélvicas, que tengan cáncer en el cuello del útero, claro, o alguna importante patología. Tener la citología, exacto, que esté normal, un tiempecito antes de hacerlo, y te invito pues ya para que pasemos porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Se acabó más rápido de lo esperado, sí. Ruth, finalmente, rápidamente. ¿Recomendaciones o conclusiones finales como para cerrar esta conversación que hemos tenido hoy? Una recomendación importante es tener asesoría previa antes de iniciar un método anticonceptivo. Siempre acudir a los centros de salud, a las unidades hospitalarias de Metrosalud o a su EPS, en el caso de que tengamos EPS, para que nos den asesoría, pero además seguir en los controles, porque muchas veces iniciamos el método y no nos lo seguimos controlando, ¿cierto? Eso es muy importante. Pienso que eso es una de las grandes maravillas que podemos tener, que es asesoría, consejería y acompañamiento. Y que la tenemos al alcance de la mano con la línea amiga. ¿Cierto? 444-4448, esa es la línea amiga. Si quedan con dudas, medellinsaludable@telemedellin.tv, que con gusto la resolveremos. Ruth, Liliana, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. No, a ustedes. Gracias. Y nosotros mañana de paseo nos vamos. ¿Cómo te parece? Pero no muy lejos. No muy lejos, vamos allí al estadio por si nos quieren acompañar y vamos a hablar de un tema bien bonito, a mí me encanta y también hace parte pues de la vida saludable, la tenencia responsable de mascotas. Mañana a las 11 de la mañana, esa es la cita. Que pasen feliz tarde. Ahí en la plazoleta suramericana, ahí lo que era el Parque de las Banderas. Ahí nos encontramos. Para que no se pierda. Hasta mañana.